Ejemplos sonoros de lenguas. Primera de Corintios 14, versículo 20 al 22. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. Cada uno de los dones que la palabra escrita reconoce están obrando actualmente, porque el que los dio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy en día encontramos hermanos ejerciendo dones legítimos dados por Dios. Sin embargo, también es verdad que en el uso de estos dones se ha colado mucha falsedad. Cualquier hijo de Dios sería un necio si negara que hay entre el pueblo hombres de Dios ejerciendo dones legítimos, pero sería doblemente necio si no aceptara que muchos de los que hoy se llaman dones de Dios entre el pueblo no son más que fraudes. Y de todos los dones que marca la palabra, el don de lenguas es el que ha sido más malentendido, mal usado y desprestigiado. Y las razones saltan a la vista. Número 1, malamente se ha asociado el hablar en lenguas con la espiritualidad del creyente. Para muchos, y particularmente para los creyentes superficiales, el hablar en lenguas es una medida del nivel espiritual del cristiano. Y esta idea surge por causa de que en el día del Pentecostés los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y se les repartieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en otros idiomas. De tal manera que la multitud de hombres que moraban en Jerusalén, de por lo menos 15 nacionalidades diferentes, les oyeron hablar en esos idiomas las maravillas de Dios. En esta forma se cumplió en parte la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29. La evidencia de la recepción del Espíritu Santo fue la repartición sobrenatural de idiomas en los creyentes. Hay empero en esta verdad un punto extremo, y es el de considerar el don de lenguas como la única evidencia de que se ha recibido el Espíritu Santo. Tal declaración es consecuencia de una visión pobre y de un estudio superficial de la palabra escrita de Dios. El apóstol Pablo advierte: hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. Pablo, después de reprender a los que eran niños en el entendimiento, pasa a explicar que junta con el derramamiento del Espíritu Santo estaba cumpliéndose una profecía dada por Isaías profeta en el capítulo 28, el versículo 29, del 9 al 13, que dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en otra lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo:
Este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Dios les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Aquí Isaías declara que la palabra de Dios al pueblo hebreo les había sido mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, y que la incredulidad continuaba en ellos. Por tanto, Dios haría un milagro, una señal para los incrédulos. Hombres que desconocían sus lenguas les hablarían en sus idiomas las maravillas de Dios, y ni aun así le escucharían. Esto se cumplió en el día del Pentecostés y continuó cumpliéndose tras otras veces para testimonio al pueblo incrédulo. Ahora bien, cuando cayó el día del Pentecostés, pie y de derramamiento era el cumplimiento de la profecía de Joel profeta, capítulo 2, del versículo 28 al 29, donde dice: número 1, profetizarán; número 2, verán visión; número 3, soñarán sueños. Y todo esto fruto del derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí Joel no menciona las lenguas, pero Isaías lo hace. Daniel, maestro de maestros, había prometido diversas señales que seguirían a los que creyeran. A saber, número 1, echarían fuera demonios; número 2, hablarían nuevas lenguas; número 3, quitarían serpientes; número 4, beberían venenos y no les dañarían; número 5, sobre los enfermos pondrían sus manos y estos sanarían. En el capítulo 16 de San Marcos, del versículo 17 al 18 lo declara. Encontramos pues que el don de lenguas no es el Espíritu Santo, sino que es solamente uno de los muchos dones, operaciones y ministerios del Espíritu Santo. Vemos también que la manifestación constante y preponderante de la repartición de lenguas desconocidas en los primeros derramamientos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva se deben a que la profecía de Isaías estaba en su pleno cumplimiento. Era la señal para un pueblo incrédulo, pero el don de lenguas no es la única evidencia de la recepción del Espíritu Santo. Después que el Evangelio entró a los gentiles, y aún antes, vemos al Espíritu Santo derramado, manifestándose tal como lo dijo el Señor, echando fuera demonios, quitando serpientes, sanando enfermos, hablando nuevas lenguas, y como lo dijo Joel, profetizando, viendo visiones, soñando sueños. Más aún, ya establecidas las congregaciones entre los gentiles, envía cartas tocantes a los diferentes repartimientos del Espíritu Santo. Así que la Escritura marca 9 frutos del Espíritu, además repartimiento de dones por el mismo Espíritu, y entre estos el don de lenguas, de ministerios por el mismo Espíritu y repartimiento de operaciones por el mismo Espíritu. En los días de Pablo había muchos hermanos que eran niños en el sentido que habían malentendido el don de lenguas, particularmente en la congregación de Corinto, a los cuales tuvo que dedicar los capítulos 12, 13 y 14 de su carta. Y hoy pasa lo mismo por falta de enseñanza centrada con respecto al don de lenguas. Y algunos de los perjuicios que esta mala enseñanza ha hecho son: número 1, el hermano que es niño, al escuchar que el hablar en lenguas es la única evidencia de que se ha recibido el Espíritu Santo, se lanza en una búsqueda desesperada de este don, cayendo en la mayoría de las veces en repeticiones guturales fraudulentas, a veces inventadas y más frecuentemente aprendidas, de tal manera que estas frases constituyen hoy todo un argot o jerigonza espiritual entre el pueblo evangélico.
Entre estas expresiones podemos destacar tres tipos. Número 1, frases legítimas que en alguna ocasión fueron dadas por el Espíritu de Dios, es decir, palabras en ruso, polaco, inglés, chino o algún dialecto, y que forman parte de un mensaje verdadero dado a un hermano, pero que fueron aprendidas y difundidas entre el pueblo para usarlas después a voluntad hasta la sobreexplotación. Estas argucias son utilizadas engañosamente o con una ingenua sinceridad, producto de la corriente religiosa que prevalece. En estos casos las frases existen, pero son burdas imitaciones. Número 2. Palabras inventadas, es decir, palabras de la propia cosecha del hermano sincero, presionado por el ambiente o bien de un fraguador con conocimiento de causa. Algunos ejemplos de estas constantes repeticiones catalogadas como lenguas, a saber, sicararararará, sicararararará, urra pasaya, saya, basaya, siria, basura, sibiri, 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 eminiquén, gen, a ti te digo, siri, ninei, ninei, siri, nei, urra, basanda, iri, bobo, balam, balabadán, balam, urra, malabarrasaya, jica, malabasaya, lama, saya. Número 3. Palabras o frases distorsionadas, es decir, que parten de una palabra o frase en castellano, pero al final se le agregan o se le quitan sílabas a voluntad, mutilándolas, agrandándolas, o sea, se juega con la construcción sintagmática. Algunos ejemplos de estos son: Cristiarirá, Siriarará, Señor, bendícelele, bendiligerele, hele, diraló, cantemos hermanos, caterirei, dirarai, sánalo Señor, sana, saya, yaya, sanilleye, etc. Circulan además algunos métodos diseñados por pastores y evangelistas para enseñar a hablar en lenguas. Algunos ejemplos de estos métodos fraudulentos son repetir constantemente la palabra aleluya, 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 o la frase gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y aumentar gradualmente la velocidad hasta que se llega a la euforia y se traba la lengua, produciéndose así un autoengaño en el supuesto hablante. En otros casos, la fraseología es enseñada por el mismo instructor, cambiando las frases cada cierto tiempo. Un tercer método consiste en enseñar al aspirante a aprender a hablar en lenguas, a que empiece a emitir inmediatamente lo que se llaman sonidos de amor para Dios, y que eso se desarrollara con el tiempo. Es una vergüenza para la Iglesia de Jesucristo el que se hayan infiltrado tantas artimañas con relación al don de lenguas. Artimañas y métodos de los cuales no se encuentran vestigios en las Sagradas Escrituras. En cambio, el método de Dios sigue siendo como al principio, tal y como dice en Hechos 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Aquí la mano del hombre y sus métodos y argucias no tienen parte. Pero la peor consecuencia de la mala enseñanza tocante al don de lenguas es la lucha de clases dentro de la congregación, o mejor dicho, el menosprecio entre hermanos. Los que hablan lenguas menosprecian a los que no las hablan, y los que no las hablan, por su parte, al escuchar que todavía no ha recibido el Espíritu Santo, caminan tristes y presionados, creyendo inocentemente tales enseñanzas. A más de esto, muchos hermanos sienten que han alcanzado grandes cimas espirituales por el hecho de recibir su cancioncita gutural en cualquier oportunidad que se les presenta, descuidando así, número 1, la oración intensa, número 2, la lectura de la palabra y el conservar un testimonio limpio. Ahora, las verdades dichas hasta aquí no desvirtúan en manera alguna los verdaderos dones ejercidos en espíritu y en verdad. Entre estos, las verdaderas lenguas dadas por el Espíritu Santo. Finalizaremos pues enfatizando algunas de las características de estas. Como en primer lugar tenemos, no se domina voluntad, ni la ocasión ni la pronunciación, sino que es tal, y como lo dice la Escritura, como el Espíritu Santo les daba que hablase.
Número 2, tenemos un mensaje fluido y no la repetición constante de las mismas frases. Número 3, cuando el Espíritu de Dios toma al creyente y le hace hablar en lenguas, cambia hasta el acento del hablante al acento de la lengua que se está hablando. Número 4, cuando es un mensaje para la iglesia, obra juntamente el don de interpretación y se ajusta en todos los detalles a la palabra escrita. El que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Aquí lo dice en San Juan. Vamos a leer San Juan 3 del 1 al 8. Y yo voy a recalcar, hermanos, voy a recalcar la frase nacer del Espíritu. Vamos a hablar de eso en esta tarde. Ojalá que a usted le quede claro, no lo tome como un sermón. Es un tipo de enseñanza, así que me soporta unos 40 minutos y luego nos vamos. Dice así la Escritura: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo. Esa palabra de cierto quiere decir te aseguro que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no naciere otra vez, ¿verdad? Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, o te aseguro, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. A ver, digan todos: nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Oremos al Señor, hermano. Padre Santo, le damos muchas gracias por tu palabra preciosa, mi Señor. Ayúdanos a estar aquí un momento atentos a tu palabra, Padre mío. Hermano, que dice así la Escritura: un hombre se acerca al Señor, se acerca adulando al Señor. Oh Señor, tú eres el gran maestro, tú eres el... Si no fuera Dios contigo, no pudieras hacer estas señales. Y le empieza al Señor, le empieza a decir, si usted lo quiere tomar como lenguaje natural, unos piropos al Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el grande. Y el Señor le dijo: Nicodemo, momento, no me interesa tu adulación. Te voy a decir una verdad: si no naces otra vez, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Usted ya nació una vez. Yo nací el 5 de octubre, hermano, del 67, ahí en la ciudad de San Luis. Nací de la carne, ¿verdad? Mi madre batalló mucho. Pobrecita de mi mamá, se andaba muriendo. Ahí en medio del parto clamó al Señor. Solamente la misericordia del Señor la dejó vivir, porque el diablo estaba a un lado ahí de la camilla del parto. Satanás nos odia desde antes de nacer a nosotros, hermano. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? A usted Satanás lo odia, pero el Señor lo ama. Los demonios lo que lo odian, pero hay doble número de ángeles que de demonios. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, fíjese bien, yo nací de la carne. Nací y me pusieron el nombre que llevo ahí en una clínica. Me pusieron mis pañales. Bueno, todos estaban contentos porque yo había nacido de la carne. Nicodemo ya había nacido de la carne. Era un hombre que tenía su barba, maestro de Israel.
Cuando el Señor le dice, tienes que nacer otra vez, Nicodemo se asustó. Nicodemo se hizo para atrás y dijo, Señor, ¿cómo puede esto hacerse? ¿Puede acaso el hombre volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor entonces le explica, Nicodemo, me refiero a un nacimiento espiritual. A ver, digan todos, nacimiento espiritual. Fíjese bien, hermano, que el Señor está señalando dos nacimientos, así de sencillo. El nacimiento de la carne y el nacimiento del espíritu. ¿Cuántos nacimientos son? Son dos. El problema de confusión es el verso 5. El Señor en el verso 4 le dice, necesita nacer otra vez en el verso 3. Nicodemo se confunde, en el verso 4 le dice, ¿podría volver un hombre a entrar en el vientre de su madre? El Señor le aclara en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Aparentemente ya nos habló de otro nacimiento. El nacimiento de la carne, el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu. Aparentemente los dos nacimientos que estaba mencionando al principio se vuelven tres. Pero vuelvo a repetir, mi Señor dijo, os es necesario nacer otra vez más. Quiere decir que el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu es un solo nacimiento. Usted no puede separar el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu. Nacer de agua y de Espíritu es nacer otra vez. ¿Me explico, hermano? Fíjese bien. Entonces, por ahí se enseña que hasta que usted habla lenguas o es lleno del Espíritu Santo, usted nace otra vez del Espíritu. Y entonces, aquí hay un gran problema para los pastores que así enseñan. Y por eso ustedes ven el énfasis como que trataran de apoyar a la persona para que hablase lenguas. Pero el gran problema es que tenemos una congregación de 100 personas, 30 hablan lenguas y 70 no las hablan. Llegaron, creyeron, se bautizaron, cambiaron de vida. Ahora, si yo creyera semejante cosa, hermano, que se nace por hablar en lenguas, fíjese bien. Entonces, ¿cómo le llamaría a mis hermanos que no han hablado lenguas? ¿Qué son? ¿Son medios nacidos? ¿O medios no nacidos? ¿Son o no son hijos de Dios? Bueno, yo le he formulado la pregunta a mis hermanos. Empiezan a cascabelear como el motor viejo, ¿verdad? No, pero estamos buscando la llenura, nosotros creemos que se nace. Hermano, ¿cuántos hablan lenguas aquí? A ver, quiero ver la mano de los que hablan lenguas. Somos poquitos. ¿Cuántos han conocido al Señor y han sido transformados por su poder, hermano? Ah, ya son más. Cuando el niño estaba en el vientre de ella, le pegaba patadas y no le dejaba dormir. ¿Por qué? Porque ya había vida. Había sido engendrado la vida en el vientre de ella. Sin embargo, no había nacido. Nace el día. Aquí dice la Biblia, hermano, que los hijos de Dios son los que han sido engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Ahora dice, Dios los ha engendrado a este tipo de personas, los ha apartado. ¿Cuáles? Aquellos que han creído.
Ahora, ¿cómo los engendra el Señor? Ya expliqué, hermano, la carne se engendra por una noche de amor. Pero cuando una persona es engendrada del Espíritu, es cuando la semilla de la vida. ¿Usted sabe cuál es la semilla de la vida? Esta es la semilla de la vida. ¿Qué no dijo el Señor? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí está la vida. Y cuando un inconverso está sentado ahí, Martín está predicando la palabra que es vida, y el Espíritu Santo toca a una persona. Dijo el Señor, cuando el Espíritu Santo venga, redarguirá el mundo de pecado. El Espíritu Santo entonces empieza a motivar el corazón de la persona, destapa los oídos de aquella persona, y el Espíritu Santo es el que lo hace sentirse pecador, y es el que le calca la palabra en el corazón. Aquella persona se va a su casa diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ya cayó la semilla, y la semilla de la vida está trabajando ahí, porque Dios quiere tener un hijo nuevo en esa persona. Y la palabra sigue cayendo, sigue viniendo, sigue cayendo. Llega el momento, fíjese bien, que el pastor dice, hermano, tú has oído la palabra del Señor, tú has sido convencido, has sido tocado por el Señor. Dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya ha sido engendrada la vida, porque la persona siente el llamado. A veces lo toca el Señor y se pone a llorar, aunque después se va y se eche sus caguamas por allá. La palabra sigue trabajando ahí. Se está desarrollando la vida y los demonios están tratando de quitar la palabra. Llega el momento, hermano, que en el espíritu del hombre hay una decisión. Y dice, yo quiero entregarme al Señor. Ese día que ese hombre se decide, lo primero que dice, yo quiero entrar a las aguas del bautismo. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, la persona se decide, pasa, lo metemos a la pila, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo lo sumergimos. Y cuando esa persona sale del agua, por la fe, es hecho una nueva criatura. Yo no sé cuántos son nuevas criaturas aquí, hermano. Fíjese bien, nos vamos acá al libro de San Juan. Perdón, Santiago. Aquí dice que el Señor engendra por la palabra. Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, ¿quién es Él? Sí, pero arriba, ¿qué dice, hermano? El Padre, el que engendra. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si usted ha creído a la palabra y se ha bautizado, usted primero nació del Espíritu y luego nace del agua por la fe. La llenura es otra cosa. La llenura es diferente. La llenura es cuando Sergio, después de haber nacido otra vez, un día por ahí está hincado y dice, Señor, quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Bueno, Él no yo no le puedo dar el Espíritu. ¿Quién es el que da el Espíritu, hermano? El Señor. Mucho menos cuando tengo a un individuo de un lado y otro individuo de otro lado, ¿verdad? No hay a quien hacerle caso, pues.
Y luego la lengua se me tuerce, ¿verdad? Porque este me dice aleluya y el otro gloria a Dios. Y al rato empieza, y luego dice, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué es lo que está? Una falsedad, una superchería. ¿Cómo puedo decirlo de otra manera? Esa es la realidad, hermano. Decía el pastor, el Espíritu Santo no necesita de ayudantes. Mire, dice el Señor que Él le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Empiece usted a vivir una vida de obediencia. Yo no sé dónde, en una predicación, poniéndole las manos en el camión, yo no sé, pero el Señor lo va a llenar con su Espíritu Santo. Yo estaba en una noche por ahí, estaba acostado, estaba adorando al Señor y de repente escuché como un sonido así, hermano, como de aguas, exactamente como dice ahí la Escritura. Lo escuché del lado derecho de mi cama. La pared para mí literalmente se estremeció, algo vino sobre mí y comencé a hablar en otras lenguas. No había nadie allí. A mí no me tocó que me impusieran las manos. Pero he visto también que Dios llena con su Espíritu Santo por imposición de manos. Si la Biblia dijera, Pedro descendió a Samaria y toda la gente que se había convertido, hermano, habían recibido la palabra, Pedro bajó con Juan y Bartolomé y Tomás y Mateo y agarraron a los discípulos, ¿verdad? Y los agarraban y les gritaban en el oído, aleluya, 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 hasta que vino el Espíritu Santo. Bueno, pues yo acepto entonces la técnica. Pero esas son artimañas del hombre. ¿Y sabe qué? Yo no quiero tener nada que ver con falsedades. Creo en la llenura del Espíritu Santo, no sé cuántos me acompañan aquí. Pero hay que esperar. El Señor dijo, espérense, espérense. Si por mí fuera, si por el pastor fuera, yo lo llenaba a usted. Pero no puedo. Porque dijo el Señor, dijo Juan el Bautista, viene detrás de mí uno más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Marcos, el día que el Señor te bautice no te va a quedar duda. El día que el Señor te llene con su Espíritu Santo no te va a quedar duda. O ya te llenó, no te ha llenado, pero el día que te llene, hermano, no me vas a andar preguntando a mí, me vas a andar convenciendo, me vas a andar predicando en el dedo gordo del pie así, con la unción del Señor. Porque cuando viene ese poder sobre la vida de uno, hermano, la vida cambia totalmente. Fíjese bien lo que sucede, hermano. El Señor entonces engendra a sus hijos por la palabra. Usted dirá, bueno, hermano, usted acaba de decir que los engendra, pero el nacimiento es otra cosa. Es que tanto el engendramiento como el nacimiento es por la palabra de Dios. Primera de Pedro, ojalá que no se le olvide y ojalá que nunca se asuste también. Primera de Pedro 1, verso 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Verso 21, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento,
amaos unos a otros. A ver, digan conmigo, hermano, amaos unos a otros. 2 puntos. Siendo renacidos, a ver, digan todos. ¿Qué es renacer? No escuche bien, ¿qué es renacer? Volver a nacer. Renacer, volver a nacer. ¿De carne? ¿De qué? Del Espíritu. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, de un hombre, de un perro, de un gato o de una planta, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Por medio de qué somos engendrados? ¿Y por medio de qué somos renacidos? Como que no está usted seguro. ¿Por medio de qué somos engendrados, hermano? ¿Y por medio de qué somos renacidos? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuántos han nacido otra vez por la palabra? Criatura. ¿Seguro de eso? Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y toda envidia y todas las detracciones, desead como niños que... No escuché, hermano. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Hermanos, hay una tendencia a falsificar lo de Dios en estos días. Para que ustedes vean la tendencia que hay, o por qué suceden estas cosas en ciertas iglesias que creen que se nace por las lenguas. Es porque el pastor predica que si no está el Espíritu Santo ahí, entonces la iglesia está muerta. Y va a venir el supervisor al año y le va a preguntar cómo va la obra, cuántos han sido llenos, y él va a decir, pues nada más 30, entonces los otros 70 que me quedan, tengo que apucharlos para que nazcan. Y él va juntando todos los que van entrando a la iglesia, siempre los quiere hacer hablar en lenguas. Y la realidad tremenda de esto, hermano, que entramos en un sistema de hombres supercherías, y se meten demonios a las personas tratando de motivar una cosa que no viene de Dios. ¿Usted cree que se me ocurre eso? No, yo he sacado demonios de lenguas falsas. Me consta al pastor, él estuvo presente, ¿verdad? Le consta a mi cuñada y me consta de años pasados. Recuerdo cuando nosotros éramos trinitarios, el hermano José Aguirre de la Segunda Iglesia Apostólica nos dijo, va a venir un varón especialista en ser lleno del Espíritu Santo. Y yo me rasqué la cabeza, dije, ¿a poco hay especialistas para esto? Dije yo, bueno, un tal hermano Quirós llegó con su equipo también de llenadores, geles para llenar a los vasos, ¿verdad? Nos hicieron que nos hincaron a mi padre, y yo era un poco rebelde, y ahí me tenían aleluya, aleluya. Le seguí el cuento un ratito, no, me levanté y le dije, no, que aleluya ni que aleluya, le dije, ya me tienen loco, usted me tenían entre dos, hermano. Bueno, hermano, esto que ustedes miraron no es nuevo.
Dice un salmo: bienaventurado el varón en cuyo espíritu no hay superchería. ¿Sabe qué, hermano? Dios le va a dar su espíritu, la llenura de su Espíritu Santo. Usted no puede decir que no hay obra del Señor. No puede decir que no hay obra del Señor en una persona que ha cambiado. Porque ¿quién, si no el Espíritu Santo, lo ha tocado? ¿Quién, si no el poder del Señor, el dedo de Dios, ha tocado al drogadicto, ha tocado al pecador, al adúltero, al borracho, para que cambie de vida? ¿O será el Martín el que los transforma? Tiene que ser Dios, tiene que ser su palabra, tiene que ser su Espíritu. Ahora el Espíritu trabaja desde el principio, hermano, y la persona nace cuando se encaminan las aguas, cuando la obra del Espíritu culminó en la fe de la persona, y entonces él dice: yo quiero nacer, quiero entrar en el reino de Dios. Y así como se rompe la fuente cuando aquel niño que fue engendrado, así como se rompe la fuente, bueno, yo no sé mucho de eso, pero por ahí dicen que se rompe la fuente. Las hermanas saben de qué se trata eso. Sale todo el agua, ¿verdad? Y después del agua, ¿qué sale? El chamacón, güerito, ¿verdad? Primero tuvo que haber espíritu allí, vida. Y cuando la vida llegó a tal madurez para nacer, a través del agua, nace otra vez. Ahora, el niño no está completo. El niño tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Por eso yo le digo a usted, eso sí le digo, si usted no ha sido lleno, necesita ser lleno. ¿Cuántos dicen amén? Pero la llenura es una promesa fuera de la salvación. Dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Te son perdonados los pecados, eres hijo de Dios por la fe. Y después recibiréis el don del Espíritu Santo, un regalo que Dios ha preparado para ti. Hermanos, ahora por último le voy a decir algo, espero que usted me capte bien y nunca se le olvide. Cuando se tuerce la Escritura de esta manera, entonces las cosas empiezan a chocar una con la otra y nos metemos en laberintos que no podemos después salir. Y se llega a extremos, hermano, donde tenemos una iglesia tembladora, una iglesia que le gusta mucho el glo, glo, glo. Estoy seguro que de entre las miles y miles de personas que supuestamente hablan lenguas, una tercera parte será de Dios, lo demás es pura superchería. Me consta. Y fíjese lo que sucede. El Señor salva a la persona. El Señor salvó a Pedro. El Señor salvó a los discípulos, los guió, los instruyó por 3 años y medio. Él dijo antes de partir: Señor, el Padre estaba orando con al Padre, ¿verdad? Padre, ninguno de los que me diste se perdió, solamente el hijo de perdición, Judas, para que la Escritura se cumpliera. Padre, a estos que me has dado, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tuyos son, me los diste y tuyos son. No ruego solamente por ellos, sino por los porque han de creer, por los que han de creer en ti, por la palabra de ellos. Ahora el Señor dijo: bueno, ya voy a ascender. Es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto y resucite al tercer día. Cuando el Señor es muerto, hermano, y resucita al tercer día, se les aparece y les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero les dijo: ustedes tienen una gran comisión que cumplir, pero les hace falta
la llenura del Espíritu Santo. No se pongan a predicar sin la llenura. No se vayan de Jerusalén. Ya han sido santificados, han sido lavados, pero no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. A ver, digan todos poder. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es tener el poder de Dios. Una cosa es recibir la nueva vida del Señor y otra cosa es tener la unción. Todos ellos habían sido regenerados. A un Zaqueo, el Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Hablaba lengua Zaqueo? Pero era salvo por la palabra, hermano, por la palabra. Fíjese bien, pero para entrar a una vida de servicio se necesita la llenura del Espíritu Santo. Eso sí es verdad. Dijo el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. La traducción más original: seréis mártires. Quiere decir, cuando venga sobre vosotros el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, van a tener tal valor que nada los va a detener. Van a tener tal unción que van a ser capaces de poner el cuello por mi palabra. Me seréis mártires. Pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es cierto, hermano, una iglesia que nació de nuevo todavía le falta, necesita la llenura del Espíritu Santo. No necesitamos la llenura para ser hijos, no necesitamos la llenura para ser salvos, pero necesitamos la llenura para entrar en una vida de servicio. ¿Y cuál es, hermano, el vicio que se ha creado en nuestros días? El vicio es el siguiente, y usted no me va a dejar mentir. Cuando la iglesia se vuelve una institución, cuando Martín deja de poner atención en lo que es el desarrollo de las almas, y dice Martín: yo quiero crecer y quiero ser un pastor reconocido, quiero 500, quiero 500. El otro: ya soy de los llenos, ya soy. Y se pone para acá con los que hablan lenguas y dice... Y luego, para ponerle más énfasis al asunto, empieza a mover una mano. Y entonces dice: ya soy, ya estoy dentro de la élite. Y el pastor dice: la iglesia está llena de fuego, la iglesia es poderosa. Eso se vive en nuestros días, hermano. Entonces, el concepto, para que usted me lo entienda, es este. Aquí está el Espíritu Santo, miren, aquí lo tengo. Ahí está. Y luego se dice, se busca la famosa evidencia. Evidencia viene de ver. ¿Cuál es la evidencia de que ya lo recibiste? ¿Cuál es la evidencia? Aquí está, mira, ya lo recibí. Bueno, todos entonces, tanto pastores como feligreses, empiezan a buscar la famosa evidencia. La Biblia